Bellingham, debemos entender exactamente de qué es capaz todavía antes de que suene el pitido final. Pero para entender por qué Haaland no podía apartar la mirada de esto, primero hay que ver lo cerca que estuvo Argentina del abismo. Argentina llegó a esa semifinal de Atlanta como la campeona del mundo, y ese título carga una presión que los demás equipos ni se imaginan. Cada encuentro no es un simple juego, es un juicio sobre si los últimos 4 años sirvieron para algo. Inglaterra, en cambio, venía curtida en 1000 batallas peligrosa y hambrienta de lograr lo que no conseguía desde hacía décadas. Querían liquidar la era dorada de Argentina en el escenario más imponente del planeta. Guiados por Bellingham, los ingleses parecían los únicos con la frialdad y la calidad necesarias para derribar al gigante. Y casi toda la noche pareció que lo harían. Inglaterra se puso arriba, el reloj seguía su marcha implacable. En las tribunas, la hinchada argentina enmudeció. Ese silencio tenso de un país que ya se prepara para la derrota. Pero entonces, en el suspiro final, Messi hizo algo aún más difícil que un gol. Metió 2 asistencias seguidas, en el momento más dramático. Primero logrando el empate para Argentina, y segundos después, dándole la vuelta al partido. 2-1. Argentina sobrevivió y avanzó. La Inglaterra de Bellingham se fue a casa. Pero el resultado final no cuenta toda la historia, no tras semejante exhibición. Por eso la gente habla de una clase magistral y no solo de un buen partido de fútbol. Según las estadísticas oficiales que circulan desde el silbatazo final, Messi completó 9 regates exitosos ante una defensa inglesa que llevaba semanas preparándose exclusivamente para frenarlo. Solo en 2 ocasiones en toda su carrera mundialista había alcanzado esa tremenda cifra de regates en un partido de eliminación directa. La primera fue a los 23 años contra Alemania en el 2010 y ahora, a los 39, ante un mediocampo liderado por el motor de Bellingham. 16 años de diferencia, la misma cifra, el mismo escenario gigante. Y luego están las asistencias. Según las estadísticas, Messi mantiene una racha de asistencias en fases de eliminación directa mundialistas que nadie iguala desde 1966. Y casi todas llegaron bajo una presión extrema cuando el más mínimo error te manda a casa. No estamos hablando de amistosos ni de partidos de grupo ante rivales débiles. Hablamos de duelos a vida o muerte ante las mejores defensas, cuando los demás jugadores se congelan por el miedo a perder. Vale la pena detenerse un segundo a pensar en el desgaste físico real que eso implica. Regatear a este nivel no es solo técnica, requiere explosividad y una aceleración brutal. Esas cualidades físicas que supuestamente empiezan a desaparecer al cumplir los 30 años, y mucho más al llegar a los 39. Cualquier delantero lo sabe. Por eso los grandes regateadores terminan volviéndose pasadores al pasar los 30. El cuerpo les exige ese cambio, les guste o no. Pero Messi, en la cita más importante del torneo, ignoró por completo esa regla. Y ahí es donde este partido pasa de ser una buena noche a una exhibición histórica. Olvídense del marcador o de la remontada. Hablamos de un veterano de 39 años corriendo al nivel de un joven, con la mitad de su edad rompiendo una defensa diseñada exclusivamente para anularlo cuando su equipo ya no tenía piernas. Aunque esa lección de fútbol no fue lo único que nos dejó el estadio. En medio de toda la locura, ocurrió algo más, un detalle ajeno al marcador que casi eclipsa los 90 minutos de juego. Las cámaras captaron un tenso cruce de palabras en primer plano entre Bellingham y Messi tras una fuerte disputa por el balón. Murmullos. Una mirada fría. El típico instante que las transmisiones repiten 1000 veces en cámara lenta, buscando polémica antes de que nadie sepa qué se dijeron. En cuestión de minutos, la red explotó. Capturas de pantalla, videos cortos y miles de titulares preguntándose si realmente se habían ido a las manos. ¿Había una tensión real entre el veterano ícono del fútbol y el joven jugador, a quien muchos ven como heredero al trono? Ese tipo de momento donde todos se inventan teorías y casi nadie tiene los hechos. Finalmente, el mismo Bellingham intervino para aclarar las cosas. Según él, solo fue un malentendido sobre qué falta discutían. Creyó que Messi hablaba de una jugada anterior, y el lío se esfumó casi tan rápido como empezó.
sin peleas ni faltas de respeto. Dos rivales arreglando algo en vivo, como pasa cientos de veces en la cancha sin que nadie se entere. Bellingham no se quedó ahí. Insistió en que compartir la cancha con Messi, incluso sufriendo una derrota tan dolorosa y devastadora, era casi un honor. Y que, más allá de lo que las cámaras quisieran inventar, no había rencor. Ese debió ser el final de todo. Para la mayoría de los futbolistas habría sido el final, pero este es Messi. Y resulta que alguien más observaba esa clase magistral mucho más de cerca de lo que nadie sospechaba. Porque solo unos días después, Erling Haaland, un tipo consagrado como el delantero físicamente más dominante de su generación, salió a decir algo que tomó a todos por sorpresa. No se refería a la polémica, de hecho, ni siquiera mencionó a Bellingham. Hablaba del físico de Messi y de lo que logra hacer a una edad donde, por pura lógica de la ciencia del deporte, ya no debería poder. Dicen que Haaland admitió que al terminar el partido, no festejó ni miró el teléfono. Se quedó sentado, callado, asimilando que lo que vio no era la jugada común de un tipo de 39 años. Según sus propias palabras, aquello parecía estar completamente fuera de las reglas del deporte. Como goleador, Haaland sabe lo duro que es meter un solo regate limpio a ese nivel. Imagina meter 9 contra una defensa que se preparó semanas exclusivamente para frenarte. Él conoce esa frustración de que el rival te adivine la jugada antes de que la pienses. Y sabe bien que, a los 39 años, el físico debería haberle entregado toda la ventaja al defensa hace rato. Pero Messi, según explica Haaland, rechazó por completo ese trato. Y aquí hay un detalle mucho más profundo que todo delantero joven, de su camada o de la de Messi, debería tener en cuenta. No es solo velocidad o físico, se trata de pura audacia, de atreverse a buscar la jugada imposible en el momento más caliente, sin dudar. Porque la duda envejece a un deportista mucho más rápido que los años. Muchos futbolistas con piernas para regatear a los 39 años no lo intentan porque, en algún punto, dejaron de creer que eran capaces. Messi, por lo visto, jamás perdió esa fe. Y esa, más que cualquier dato, es la verdadera historia. Hay un toque casi poético en que sea justamente Haaland quien admita esto públicamente. Él representa a la nueva generación de atacantes dominantes. Bestias físicas construidas de otra forma, algo que el fútbol nunca antes había presenciado. Se ha pasado la vida siendo la vara con la que miden a todos, el atleta que deja estáticos a los defensores. Que justamente este jugador mire las estadísticas de Messi en esa semifinal y se quede sin palabras, demuestra algo que ninguna de las dos épocas se atreve a confesar abiertamente. La fuerza física y el genio puro no son lo mismo. Una se puede entrenar. El otro, sea lo que sea que tenga Messi, no se rige por las leyes del declive físico común. Y esto no es tirar tierra a Haaland. Al contrario, por eso dolió tanto su opinión. No viene de un fan enamorado de su ídolo, viene de un competidor en la cima del mundo físico, admitiendo que presenció algo que escapa a su lógica. Y justo por eso, la grabación no solo se compartió, se volvió viral. En pocas horas, los videos de ese regate se analizaban cuadro por cuadro, comparándolos con jugadas de 2010. ¿La gente necesitaba verlo repetido para poder creerlo? Los mismos narradores que llevaban 20 años hablando de Messi tuvieron que desempolvar adjetivos que ya no usaban, términos como imposible o irreal. Y es que esta vez es distinto al típico relato de que Messi sigue siendo el mejor, algo que ya oímos 100 veces. Esto no era un partido amistoso ni un paseo de fase de grupos contra algún rival débil que jugaba sin presión. Hablamos de una semifinal del Mundial ante la Inglaterra de Bellingham, una defensa que lo estudió por semanas en un duelo de vida o muerte para su país. Y de algún modo, a una edad donde los regateadores de élite ya cambiaron la explosividad por la colocación inteligente, Messi no cambió su forma de jugar para tapar la vejez. Solo siguió haciendo lo que teóricamente ya no sirve. Ese es el detalle en el que se fijó Haaland, y el que debería alarmar a España con miras al partido del domingo. Y eso nos lleva al mismo Messi, porque justo después del silbatazo final, no sonaba como alguien que dio cátedra, sino como un tipo consciente de lo cerca que estuvo de sufrir una catástrofe. Hablando para TC Sports,
Messi no ocultó lo difícil que era cruzarse con la Inglaterra de Bellingham. De hecho, recalcó que este choque se sentía mucho más tenso que un cruce normal. Hubo emoción desde los himnos y una presión que superaba lo deportivo. Y entonces soltó la confesión que casi nadie se esperaba. Messi admitió que si perdían el partido, aun siendo los actuales campeones y habiendo ganado todo, se habría desatado una ola de críticas despiadadas en Argentina. Y no por deberle algo a la gente, sino porque ese es el nivel de exigencia que se impone en Argentina. El último título no basta, hay que ganar el que sigue o vuelven las dudas. Pero dejó claro que, aun yendo abajo en el marcador, se sentían muy superiores en la cancha. Esa fe ciega fue lo que los mantuvo en pie. Se negaron a tirar la toalla cuando todo parecía perdido. Messi plantó cara y defendió a un grupo del que casi todos dudaban antes de empezar el torneo, entre bajas por lesión y sospechas constantes sobre el estado físico de sus figuras. Su respuesta fue tajante: este grupo mete una marcha más justo cuando lo dan por muerto. Al unirse bajo presión, brota entre ellos una fuerza que es imposible de plasmar en un papel. Y luego, casi de pasada, Messi soltó una frase que ahora resuena con la misma fuerza que los comentarios de Haaland: llegar a 2 finales seguidas de la Copa del Mundo, como vigentes campeones, demuestra que esto no es un golpe de suerte. Hablamos de 4 años de pura consistencia. Para él, ese trabajo habla por sí solo, sin importar todo el ruido que llegue de fuera. Había cierto cansancio en el tono de su voz. Cero soberbia, cero aires de triunfo, solo un desgaste honesto de quien sabe el peso real que tiene llevar esa corona. Frente a la calma de Messi, su compañero Juliano Simeone reaccionó de forma opuesta, con una emoción cruda, sin filtros, casi desbordado. Simeone, que arrancó como titular en este encuentro, no disimuló el impacto de tener a Messi tan cerca. Su mensaje fue directo al grano. Messi tiene 39 años. Ya conquistó absolutamente todo lo que un futbolista puede llegar a soñar. No le debe nada a nadie y ahí sigue, partiéndose la cara como si fuera su primer torneo y no el último de su vida. Para Simeone y para todo el vestuario, ese es el factor que hace único a este grupo de jugadores. Ver a alguien que ya ha ganado todo entregarse así por la camiseta, cambia las cosas, obliga a todos los demás a dar el triple en el campo. El mensaje es claro: lo mínimo que pueden hacer es correr y morder por él, tal como él sigue corriendo y dándolo todo por el equipo. Esa frase pega con otra fuerza cuando miras las estadísticas que dejaron sin palabras al propio Haaland. No es una leyenda viviendo del pasado, hablamos de un veterano de 39 años que firma los mismos números brutales que lograba a los 23. Y lo consigue mientras sus compañeros lo miran con una mezcla de asombro y de deuda moral eterna. Aquí está la gran incógnita que nadie se atreve a responder. ¿Cómo va a frenar España esto? Ellos tienen los mismos videos que el resto del mundo. ¿Se dan cuenta de que sus regates ante Inglaterra no fueron casualidad? Repitió una hazaña de hace 16 años frente a una de las mejores defensas actuales. Encima lo hizo en los minutos finales, cuando las piernas pesan y la mente se nubla por el cansancio. Contra ese nivel de genialidad, no hay informe táctico que valga. Da igual si marcas al milímetro, si analizas cada movimiento o si le encargas la marca a tu mejor hombre. Este tipo de 39 años hallará el espacio invisible, porque ese espacio no se abre con táctica, se abre con pura voluntad. Esa es la incómoda verdad detrás de los elogios de Haaland y el revuelo con Bellingham. El domingo, España no solo se mide a Argentina, se enfrenta a un Messi que, según los datos, no ha bajado el pistón en las grandes citas desde hace 16 años. Pongamos las cartas sobre la mesa. Nunca existió una rivalidad real entre Messi y Bellingham. Fue solo un malentendido pasajero que Internet infló antes de que pudieran dar explicaciones. Bellingham zanjó el tema con mucho respeto y sin rencores, pero ese ruido mediático, sin buscarlo, expuso una realidad brutal: un tipo de 39 años que rinde igual que en 2010 en partidos límite frente a defensas feroces, cuando la presión quema a los demás, y tuvo que ser un tipo como Haaland, alguien que no gana nada elogiando a Messi, y que ha sido el gran referente físico del fútbol mundial, quien analizara la jugada para admitir que no le encuentra explicación lógica.
Quizás esa sea la verdadera noticia del momento, no una pelea que jamás ocurrió, sino ver a una leyenda que, a una edad donde ya debía estar de vuelta, acaba de firmar uno de los partidos más disparatados a nivel estadístico de toda su carrera frente a la Inglaterra de Bellingham, derrochando el mismo descaro que mostró ante Alemania cuando apenas tenía 23 años. Ahora están a un solo paso de la gloria argentina contra España. La oportunidad de oro para ser el tercer país que logra revalidar el título del mundo. Tras su exhibición ante Inglaterra, la duda queda en el aire. ¿Qué reproche le queda a un país entero contra un tipo que parece haber frenado el paso del tiempo? Da igual el resultado del domingo, la huella de Messi destrozando a la Inglaterra de Bellingham en semis ya quedó grabada a fuego. Ya se habla de esta hazaña como una de esas raras genialidades que sobreviven al propio futbolista que las esculpió sobre el césped. Con la confesión de Haaland sobre la mesa, los temores íntimos de Messi al descubierto y sabiendo que jamás hubo mala sangre con Bellingham, solo una gran pregunta queda flotando en el aire. España tiene exactamente 90 minutos para descifrar un enigma que nadie más en este torneo ha logrado resolver. Pon tu pronóstico en los comentarios y suscríbete para no perderte el desenlace, porque el domingo veremos si la historia se repite una vez más.